Capítulo 20. ¿Qué hizo qué? Gritó Edna al escuchar a Haggerty contarle las nuevas, deteniéndose en su paseo nervioso por la sala de estar. El anciano se había desplazado hasta la cabaña en la que ahora vivía Allegra para contarle los últimos acontecimientos, de los que en gran parte se sentía responsable. Allegra había escuchado con gran estoicismo cómo Duncan había desaparecido dejando caer que, después de todo, Crystal le interesaba mucho y que estaba pensando seriamente quedarse con ella. No venderla como ellos habían temido al principio, sino apoderarse al completo de ella, y todos sabían que ellos ya no tenían la solvencia económica para enfrentarse a esa lucha, así tuviera que intervenir la justicia para ayudarlos. Lo perturbador era pensar que pudiese comprar al completo una empresa como la automotriz Crystal, que estaba avaluada en varios miles de millones de dólares. ¿Acaso cuánto dinero tenía ahora? ¿Puede hacer eso? Preguntó Allegra. ¿Es legal? Sí, puede. Recuerda que le firmamos un contrato donde le dimos absoluto poder. Él dejó la empresa funcionando, si no al 100%, al menos a media marcha. Nos recuperaremos solos si seguimos las indicaciones que dejó en unos pocos meses. Pero no tenemos el dinero para pagarle el monto de sus servicios para podernos desligar de la Irvine, y él lo sabe. Se está vengando, exclamó de nuevo Edna dando vueltas por la sala. Y todos aquí sabemos por qué. Haggerty miró fijamente a Allegra. Se había enterado de todo lo sucedido hacía 4 años, lo del engaño de Thomas y la pérdida del bebé por la misma Allegra, mucho después. Había guardado silencio porque ella se lo había pedido, pero era del pensamiento que Duncan debía saberlo todo. No, no, empezó a decir Allegra. No me mires así. Allegra, Edna tiene razón, es su manera de vengarse. No, solo tú puedes hacer algo. No, gritó, perdiendo al fin la máscara de control. Se puso en pie y empezó a masajearse la frente. No me pidas eso, Edmund. Él me odia. Bueno, se ha preocupado mucho por mostrar indiferencia hacia ti, pero piensa en una cosa. De entre todas las mujeres que ha tenido para escoger, y mujeres hermosas, déjame decirte, él, a sus 31, sigue soltero. ¿No te preguntas por qué? Porque es un rencoroso, volvió a gritar Edna. ¿Y qué pretenden? ¿Que vaya hasta él y me arrodille y le ruegue para que por favor sea razonable y nos devuelva el dominio de la empresa? Bueno, de ninguna manera. No quiero humillarme más. No me pidan eso. ¿Humillarte? Preguntó Haggerty poniéndose en pie. Tú ni siquiera has dado la primera batalla. Dejaste que se fuera y no fuiste tras él para explicarle que lo que pasó esa noche con Thomas Matheson no fue más que una abominable trampa que casi te cuesta la vida. Yo lo engañé, gritó Allegra apretando con sus manos el espaldar del mueble en el que había estado sentada hace un momento. Con abominables trampas en medio o no, yo lo traicioné. ¿Sabes que hay algo que Duncan jamás perdona? La mentira. Pero no lo hiciste por tu voluntad. Eso no lo sé ni yo misma. De todos modos, si hay alguien en este mundo que puede hacer cambiar de parecer a ese cabeza dura, eres tú. Ahora mismo debe estar en su yate, en algún lugar del Caribe. Está bastante engomado con su nuevo juguete. Ve, búscalo, aclara las cosas y acaba ya con esta tortura. Ed, que no se diga que nunca te di un buen consejo. Que lo sigas o no, esa ya es tu decisión. Edmund terminó su copa de vino y salió. A la salida le echó una furtiva mirada a Juanit, y éste, imperceptiblemente, asintió. Allegra no dejaba de pasearse en la sala que Haggerty acababa de dejar, ir hasta donde estaba Duncan, intentar explicarle, pero ¿explicarle qué? Ni ella misma entendía. Solo sabía que había un 90% de probabilidades de que lo hubiera engañado, con la persona que más odiaba en el mundo. Drogada o no, ella había tenido sexo con Thomas, y en ese video, en el que con horror se había visto a sí misma, ella no parecía muy renuente a colaborar. De todos modos, dijo, como para sí, encontrarlo en el mar Caribe no va a estar fácil, es imposible. De hecho, dijo Boanit, yo sé cómo podemos encontrarlo. Ambas mujeres en la sala lo miraron sorprendidas, como siempre ocurría cuando Boanit hablaba sin que se lo hubieran pedido. A pesar de que entraba el otoño,
El calor en Miami semejaba al del pleno verano. Alegra no era una mujer sudorosa, pero el fogaje del ambiente a punto había estado de marearla en un par de ocasiones. Iba vestida con una ancha blusa de chifón verde esmeralda que se agitaba por el viento, y debajo de ésta un top de baño, un simple short blanco que dejaba sus piernas desnudas, sandalias blancas decoradas con conchas marinas, sombrero playero y lentes de sol ámbar de Dolce & Gabbana. Con el papel que Boanit le entregó esa mañana, que contenía las especificaciones del yate de Duncan en la mano, y un enorme bolso blanco que contenía bloqueadores para su piel blanca y unas pocas cosas más de uso personal al hombro, Alegra iba mirando de barco en barco, buscando. De pronto lo vio, el Nala. Esperaba algo más grande y ostentoso, como solía suceder con las personas que de un momento a otro habían adquirido mucho dinero, y se sintió un poco avergonzada por haber pensado así de Duncan. Podía ser orgulloso, pero no ostentoso, y el yate brillaba bajo el sol como una joya blanca y azul. Imaginó que dentro sería algo así como un mini palacio flotante. ¿Hola? Llamó. Incluso dio un par de golpes al casco como si fuera la puerta. Nadie contestó. Según Boanit, debía darse prisa, pues el Nala tenía programado zarpar ese mismo día antes de mediodía. Si no lo pillaba allí, tendría que esperarse hasta que regresara, lo que bien podía tomar días o semanas. Hola, volvió a llamar. El puerto estaba desierto, y el sonido del viento imperaba, y tenía que sujetar su sombrero con una mano para que no saliera volando. Quizás su voz no se oía dentro, y por eso nadie contestaba. Duncan, soy yo, Alegra. Mira, vine a hablar contigo. ¿Podríamos? Nada. Decidida a no perder su oportunidad, Alegra subió a la cubierta. Caminó unos pasos hasta encontrar la puerta de acceso al interior del yate. Estaba entreabierto. ¿Duncan? Bajó las escalerillas que la llevaban hasta la zona del living y se quedó quieta. Estaba solo, allí no había nadie. Al fondo, en la esquina interna de la proa, había una puerta que debía ser la de la habitación principal del yate. Atravesó un pasillo con otras puertas, se acercó y llamó. Al no obtener respuesta, se asomó a las diferentes habitaciones, esperando no encontrar ninguna escena. Nada. En la habitación principal solo se hallaba una enorme cama que ocupaba casi todo el espacio. En el living, los muebles circulares rodeaban casi toda la pared de la embarcación. El yate tenía bar, sala de televisión, una cocina. Estaba pensando en que quizás se hallaba en otro nivel cuando sintió un movimiento. Los motores se habían puesto en función. ¿Hola? ¿Hay alguien allí? Quiso subir presurosa las escalas que la llevaban al exterior, pero entonces el yate tomó velocidad y, perdiendo el equilibrio, Alegra cayó golpeándose la cabeza. Perdió la conciencia y se entregó a la oscuridad. Duncan timoneó el Nala internándolo en el océano Atlántico con la satisfacción de un niño que estrena juguete. No era la primera vez que se lanzaba al mar con el Nala, pero cada vez para él era como la primera vez. Amaba el mar. Antes no había tenido oportunidad de explorarlo por sus limitaciones económicas, pero ahora podía, y Miami se había convertido en su destino cada vez que podía y quería. Sabía que había armado un pandemonium en la Crystal y que ahora mismo Alegra debía estar llorando la posible pérdida de su herencia, pero pensarlo no lo mortificaba. Al menos, no mucho. Puso el piloto automático y decidió bajar por unas cervezas. Hacía calor y no quería deshidratarse. Esta vez había venido solo, no había tenido ánimo de invitar a ninguna amiga en esa ocasión, lo que lo molestó consigo mismo. Volver a ver a Alegra lo estaba trastornando demasiado, y eso lo enfurecía. Bajó las escalerillas y... ¿Qué diablos? La causante de todas sus preocupaciones, enojos y desvelos estaba allí, en el suelo, con su cabellera desparramada sobre el suelo del yate y aparentemente inconsciente. ¿Alegra? ¿Cómo diablos terminaste aquí? La alzó en sus brazos con el propósito de levantarla, y cuando ésta empezó a despertarse, la soltó como si quemara, lo que solo consiguió que se volviera a golpear. ¡Diablos! Volvió a alzarla en sus brazos, esta vez al completo, y equilibrándose por el movimiento del barco, la llevó hasta la amplia cama de la esquina de proa.
Aquello debía ser una pesadilla, o tal vez un sueño de esos miles que había tenido, ella, dormida, en su cama. Algunas zonas más traidoras de su cuerpo estaban empezando a reaccionar ante las posibilidades. Maldición. ¿Qué hacías aquí, mujer? Y de pronto cayó en cuenta. Claro, ella estaba allí para implorarle que le devolviera su empresa, o que por lo menos bajara el precio de redención. Se alejó de ella como si de pronto quemara, volvió a subir la escalerilla y tomó de nuevo el timón. No iba a conseguir nada de él. No, no y no. No iba a ser débil. Es más, debía regresar inmediatamente a puerto y dejarla allí. Pero entonces, la imagen de su cabellera rubio platino, con un largo que él no había explorado aún con sus dedos, esparcida sobre su almohada, le trastocó la mente. El fino cuello femenino tan expuesto, la curva de sus pequeños senos. Maldito dragón traidor. Una vocecita más maligna dentro de sí le impidió darle vuelta al barco. Se empezó a preguntar hasta dónde estaba dispuesta Allegra Whitehurst a llegar con tal de salvar su empresa. La respuesta ofrecía 1000 posibilidades a su enfebrecida mente. Allegra despertó poco a poco, y al verse en la cama, supo que alguien la había visto ya. El yate seguía en movimiento. ¡Auch! Se quejó, tocándose la parte trasera de la cabeza, donde se había golpeado. Un chichón se le había formado allí. Caminó a paso lento y salió de la habitación triangular, y agarrándose de los muebles para no caerse. Subió las escalerillas, y lo que vio la asombró. Estaban en alta mar. «Buenos días, princesa», dijo la voz de Duncan a sus espaldas. «Dormiste bastante». «Duncan, ay Dios, esto es un error. Da la vuelta, por favor. Tienes que regresarme a tierra. Todos se van a preocupar por mí». «¿De veras? Creí que lo habías planeado todo. Meterte a mi yate para pasar un hermoso fin de semana conmigo». Allegra lo miró como si le estuviera hablando en mandarín. Bajó de nuevo al interior del barco y buscó en su bolso su teléfono. Cero cobertura. Volvió a subir. «Vine aquí solo a hablar contigo, no a pasar el fin de semana. Sufrí un accidente. Caí. Sí, sí, sí. No lastimes mi corazón. Yo sé que lo hiciste por estar conmigo». No le gustó su sonrisa cínica, pero ahora estaba a merced de él. «¿No piensas regresar?» «Nope». «Duncan, ¿quieres una cerveza? ¿Hace calor? Mira, ahí en la nevera hay bastantes. Toma una». La iba a ignorar. «Bien». Se acercó a los muebles de la cubierta y, sentándose, tomó de la nevera portátil una cerveza fría. Después de todo, la necesitaba. Duncan la vio resplandecer bajo el sol. No estaba para nada bronceada, y dudaba que su piel tan blanca fuera a soportar mucho tiempo sin que se pusiera roja. «Si no quieres desollarte bajo el sol, ven bajo techo». Allegra lo miró titubeante. ¿Se estaba preocupando por ella? «Duncan, te preguntarás qué hago aquí». «No, realmente. Vienes a pedirme que les devuelva su empresa a un precio justo. Pero eso que hiciste es irrazonable. El trato era que en cuanto restauraras la empresa nos la devolverías con todos sus activos, y nosotros a cambio te haríamos socio, o te pagaríamos en metálico tus servicios, nunca que...». Cambió de planes, sonrió él de nuevo. «Quise cambiar las normas a mitad del juego». «Eso es desleal, y tú no eres así». «¿Cómo sabes tú cómo soy yo?» «Porque sí, te conozco». Esa es la respuesta más trillada que he oído en mi vida. Las personas cambian, ¿sabes? Sobre todo cuando han tenido que pasar por mucho. Allegra se puso en pie y se acercó a él. Duncan había detenido el yate y manejaba los controles con mano experta. Llevaba unos vaqueros y arriba solo una camiseta de tirantes vieja. Sus fuertes brazos bronceados y parte de su pecho salpicado de vello estaban todos a la vista. Allegra se aferró a una de las barras que sostenía el techo. «Si lo estás haciendo por vengarte...». «No, Allegra, lo hago por simple negocio. Tal como la dejé, y si sigue mis directrices, la Crystal se convertirá de nuevo en una de las empresas más rentables del país. Quiero ese tesoro para mí. Después de todo, fue mi dinero y mi trabajo el que la dejó funcionando de nuevo, ¿no?». Duncan cometió el error de girarse a mirarla. Ella tenía los ojos cerrados,
como si estuviera soportando un profundo dolor. Dolor por su empresa, quizá, pero esa expresión se parecía demasiado a cuando ella... Joder, imágenes de ella haciendo el amor con él se pasaron una a una por su mente, y tuvo que darle de nuevo la espalda para que ella no notara lo mucho que le había afectado solo recordar. Yo sé que lo haces por vengarte de mí. Te hice daño, y ahora me quieres quitar mi herencia para hacerme pagar. ¿Y si así fuera, Alegra? Pensaría que sientes algo por mí. Odio, odio es lo que siento. Ella sonrió mirando su amplia espalda. Mejor odio que nada, pensó, y bajó de nuevo a la parte interior del yate. Duncan había pasado la tarde pescando y pensando. Alrededor solo el mar azul se veía, y su tranquilidad alcanzaba a filtrarse en su alma por momentos. Era por eso que le gustaba venir aquí, era por eso que el mar lo llamaba. Pero ahora, bajo cubierta, estaba una tormenta rubia y de ojos azul violeta. Tenía que reconocerlo, tenía miedo de bajar. Pero ya había pescado suficiente, y seguir arriba sería algo como esconderse, y él no se escondía de nadie. Bajó con el par de peces del largo de su antebrazo en las manos y se detuvo. Alegra estaba tumbada en uno de los muebles circulares, con una revista en su regazo como si hubiera estado leyendo, y dormida. Su cuello estaba en mala posición, y si seguía así, despertaría adolorida. Se acercó con toda intención de acomodarla, hasta que se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. No, ella no podía ver su debilidad, en ningún momento. Ignorándola, se encaminó a la pequeña cocina para preparar la cena. Iba a ser una completa tortura tenerla allí. Sarna con gusto no pica, decía su madre, y si pica, no mortifica. Pues bien, estaba a punto de comprobar si era verdad. Capítulo 21. Alegra despertó con el olor de la comida. Se movió en el sofá y sintió el cuello tirante. Quizá había sido porque recientemente se había golpeado en la cabeza, pero en cuanto intentó distraerse leyendo esa revista, se quedó dormida. Era la misma revista, había notado, donde se había descrito el barco donde ahora estaba ella, el Nala. Masajeándose el cuello, se acercó a Duncan, que dominaba la cocina como si estuviera acostumbrado a ello. Y lo estaba, recordó ella. Con 2 hermanos pequeños, él había tenido que aprender un poco más que lo básico acerca de cocina. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, contestó él sin mirarla. Lo miró cruzándose de brazos. Estoy atrapada aquí porque te negaste a llevarme de vuelta a tierra. Creo que por lo menos deberé ser tratada amablemente. Creí que impidiéndote cocinar te estaba tratando amablemente. Sabes que me gusta cocinar. Duncan la miró a los ojos. Era verdad. Cuando iba a su casa y encontraba a Kathleen en la cocina, ella se metía a ayudar, y a él siempre le había encantado verla en plan doméstico con su madre. Capitulando, le dio un espacio en la diminuta cocina moviéndose hacia un lado. Alegra empezó a abrir puertas y cajones buscando y revisando para ver con qué ingredientes contaban. Planeaba preparar una salsa que hacía poco Pietro le había enseñado y que haría que Duncan se chupara los dedos. Cocinaron rápido y al poco rato casi olvidaron los rencores del pasado, casi. Subieron al exterior del yate, donde había una pequeña mesa de madera atornillada al piso y unos pequeños bancos forrados de piel, y allí cenaron los pescados que Duncan había atrapado con la salsa que Alegra había preparado y unas cuantas cervezas. Esto es vida, murmuró Alegra, metiéndose a la boca el último bocado de su plato. Duncan se la quedó mirando cuando, luego, ella se limpió los rosados labios con la lengua. Carraspeó un poco y dijo: «Cierto que sí, me quedaría para siempre aquí». «No lo creo», contestó ella con una sonrisa. «¿Por qué no?» «Porque adoras muchas cosas que dejaste en tierra, tu familia, tu trabajo, y no sé, ¿tienes novia? Podría ponerse celosa si se entera de que estoy aquí, ¿no?» «Para tu fortuna, no habrá novia celosa. Y tienes razón, mi familia y mi trabajo son ahora mi razón de vivir». «¿Cuáles son tus razones, Alegra? ¿La Cristal?» La vio mirar lejos y borrar la sonrisa que hasta hacía un momento tenía en el rostro. Alegra pensó en que él no tenía modo de saber que con esa pregunta había puesto el dedo en la llaga.
Su razón de vivir había muerto hacía 4 años. Una parte se fue con él y la otra parte se fue en un mar de sangre. Aunque no se había enterado sino hasta última hora de que había estado embarazada de él, eso no le había hecho sino pensar en lo que pudo haber sido y nunca fue. No, le contestó con voz opaca. La Crystal nunca ha sido mi razón de vivir. Estás aquí por ella, ¿no? Sí, pero no es mi razón de vivir, repitió. Entonces, cuán deprimente y lastimero habría sonado si le dijera que ella ya no tenía razones para vivir aparte de su amor propio, un amor propio que, irónicamente, él mismo había ayudado a forjar, que se levantaba cada mañana vacía y se acostaba igualmente vacía porque había perdido todo lo que una vez le dio color y sentido a su vida. Se bebió lo que quedaba en su lata de cerveza en silencio, recordando que había empezado a beber directamente del envase andando con él. Muchas de sus buenas costumbres y remilgos se habían flexibilizado desde que lo había conocido. Muchos de sus miedos se habían esfumado desde que lo hiciera su novio. Se puso en pie sin contestar la pregunta de Duncan, y cuando iba bajando, se volvió a él y le dijo: Como estoy aquí, atrapada por tu culpa, me tomaré la cama. No, princesa, estás aquí por culpa tuya, contestó él mirándola con el ceño fruncido. Entonces devuélveme a tierra. No me contestaste a mi pregunta. Creí que era una pregunta retórica, ya sabes, de esas que no es necesario contestar porque no están en el libreto. No fue una pregunta retórica. ¿Y por qué quieres saber tanto de mí? Gritó. Está bien, no te alteres. Alegra se rascó la frente con la yema de sus dedos, como sabía él que hacía cuando estaba estresada, y Duncan quiso ir hasta ella y abrazarla. Estoy cansada. Me quiero dar una ducha, he sudado mucho y... Nala tiene varios cuartos de baño, puedes usar el que quieras. También hay toallas limpias. Gracias. Alegra no perdió un segundo más y bajó como una exhalación. Duncan se terminó su cerveza preguntándose por qué una pregunta tan simple la había alterado tanto. Ella podía haber aceptado su sugerencia y decir que sí, que la Crystal era su razón de vivir, pues hasta donde tenía entendido, ella no tenía novio en el momento, no estaba saliendo con nadie, no había vuelto a hacer fiestas en pro de sus múltiples fundaciones, y apenas si se dejaba ver por el mundo. La Crystal debía ser su única razón de vivir, si la había movido desde la otra punta del país hasta allí. Pensar en eso no hizo más que preocuparlo. La Alegra que se había encontrado 4 años después era una Alegra aún más apagada y triste que la que vio por primera vez, con una peluca roja y maquillaje extravagante, dándole la espalda y mirando la ciudad a través de un ventanal, aquella vez de la extraña entrevista. De algún modo, había esperado verla con aquella chispa y esa sonrisa que le había conocido, llena de fuego y felicidad. Cuando bajó, ella aún estaba en la ducha. Agradeciendo el hecho de que su yate contenía unas 4 habitaciones más cada una con un par de camarotes, se encaminó hacia la que tenía otra cama doble. Había comprado ese yate para hospedar en él a su familia completa y a sus amigos cuando pudieran. Sus hermanos y su madre habían disfrutado ya de las comodidades del Nala, habían ido de pesca las pasadas vacaciones y hecho pequeñas fiestas en las que los gemelos, apenas de 9 años, pudieran participar. Faltaban Martín y Alice con sus 3 hijos, pero ese era el proyecto que tenían para fin de año. Iba de camino a la habitación a paso rápido, como quien huye del fuego, no fuera a hacer que Alegra apareciera de pronto y él sacara a flote lo débil que aún era delante de ella. Pero entonces eso exactamente ocurrió. Alegra salió del baño de su habitación envuelta en una toalla blanca y todavía destilando agua. Había dejado la puerta abierta y él vio que su paso era muy inestable a causa del movimiento del mar, a pesar de que el yate estaba anclado en ese momento. Llegó hasta ella en un par de zancadas y la sujetó antes de que se golpeara de nuevo. Lo siento, soy muy patosa en... Alegra no dijo más. La mirada de Duncan había regresado. Esa mirada llena de fuego, de mil sensaciones. Quiso llorar. Aún en sus brazos y en una posición un poco indigna, apoyó su mano sobre la áspera mejilla, mirándolo a los ojos fijamente, sin moverse demasiado, con miedo de romper ese divino contacto perdido hacía ya tanto tiempo.
Él la enderezó poco a poco, sintiéndose febril. El pecho le bajaba y le subía al ritmo de su agitada respiración. Alegra ya no sintió miedo, así que se acercó a él y apoyó sus labios en su garganta. El gemido de él no se hizo esperar. Fue como si le estuviera infringiendo una terrible tortura, una tortura de la que, si él quería, con un simple movimiento podría escapar, pero allí estaba, inmóvil, lo que le dio a Alegra la libertad de seguir besándolo, tocándolo, tentándolo, hasta que con un bramido él atrapó sus labios en un doloroso beso. La besaba como si fuese un castigo, como si quisiera, a la vez, devorarla, pero ella no opuso resistencia, y le dio su boca y su cuerpo con rendición. Ella no iba a pelear contra él. En un suave quejido, Duncan le tomó la nuca con fuerza y la separó de sí para mirarla a los ojos y comprobar por qué ella se dejaba tratar así. En el pasado, él nunca quiso lastimarla con sus atenciones, pero ahora estaba siendo un poco cruel, y ella no hacía sino seguirle el juego. Se quedó sorprendido cuando la sintió protestar por quedarse quieto, y con sus manos ya le estaba quitando la camiseta, desabrochando el pantalón, tocando, mordiendo. Ella estaba encendida, su mirada llena de fuego. Ya no más la Alegra, apagada y triste, esta era la verdadera Alegra, su Alegra. La alzó en sus brazos para luego apoyarla de espaldas sobre la enorme cama. Duncan no quiso razonar, no quiso pensar. Sacó de su mente todo raciocinio y como un neandertal se puso encima de ella. En él primaban ahora los instintos animales, y permitió que siguiera siendo así. Joder. No había calculado cuánto la había extrañado. Había tenido sexo con otras mujeres, sí, buscando borrar de su cuerpo las huellas que Alegra le había dejado en el pasado. Pero el manoseo de las otras no hizo sino aumentar su añoranza. No había como hacer el amor con la persona que amabas. No había como, en vez de besar, adorar, en vez de acariciar, venerar, lo que pensaba hacer en ese mismo instante. Y esa mujer que estaba de vuelta en sus brazos, en el pasado había reunido para él todos sus anhelos, sus deseos, sus más oscuros deseos. Joder, murmuró, mientras la desenvolvía de la toalla y la dejaba totalmente desnuda a su vista. Ella se dejó observar como si con ese mero hecho ya encontrara un infinito placer. Oh, Duncan, murmuró ella cuando sus cuerpos se encontraron de nuevo al fin. Él tenía los dientes apretados. Por ningún motivo ese te amo que tenía tan al borde de sus labios iba a salir. No podía amarla con palabras, entonces la amaría con su cuerpo, que, después de todo, se podía camuflar como una respuesta animal ante una provocación. No, lo quería todo con ella, no solo respuestas animales, pensó, y apretó sus ojos lanzando un gemido de dolor y placer. Ella alzó sus manos y tomó su rostro, y se miraron a los ojos. Te amo, Alegra. A pesar de todo, te amo. Nunca fui capaz de amar a nadie como te he amado a ti. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. Te amo, Alegra, pensó, y amo tanto estos instantes de calma que muero, muero porque solo yo siento así. Sin mirarla a los ojos siquiera, fue saliendo de su cuerpo, como si no quisiera, como el médico cirujano que con dolor ha de amputarle un bracito a un pequeño niño para que no muera. Se abrochó de nuevo los pantalones y evitando a toda costa que ella lo mirara a la cara, salió de la cama dejándola sola. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Duncan se concentró en normalizar el tono de su voz, respirando profundo, contando hasta 3. Dormiré aquí al lado. Quédate conmigo, le pidió. Un temblor quiso salir y manifestarse en su cuerpo, pero empuñó fuerte la mano. No creas que porque lo hemos vuelto a hacer ya todo está bien, Alegra, dijo entre dientes. Con esto solo he comprobado que harías cualquier cosa por la Crystal. Se puso una mano sobre el tórax y agregó. Gracias por el rato. Y salió. Unas lágrimas se formaron en los ojos de Alegra. No podía ser, simplemente no podía ser. Acababa de vivir un momento sublime junto a él, un momento en que juró que de nuevo sus almas se habían conectado en reconocimiento la una de la otra. Se quedó sentada sobre el colchón, desnuda, con el cabello revuelto y unas lágrimas rodando por sus mejillas.
¿Acaso todo había sido una mentira? ¿Tanto se había equivocado? No, pensó, no había sido como antes, algo había fallado, algo no era igual. Ahora caía en cuenta de qué era lo que había faltado. Él, ni una sola vez, mientras hacían el amor, la había besado en la boca, ni llamado por su nombre. Se tiró en la cama llorando. ¿Hacer el amor? No, para él había sido solo sexo. Duncan llegó hasta la otra habitación que contenía una cama doble y se sentó. Sentimientos encontrados, llenura y vacío, euforia y tristeza. Sintió algo muy frío sobre su rostro y se pasó la mano. Una lágrima. Debía llevar rato allí si se había enfriado ya. ¿Por qué, a pesar de que le había hecho el amor, a pesar de que había tocado el cielo juntamente con ella otra vez, se sentía tan perdido? Se tiró a la cama y miró el techo en silencio mientras la respuesta venía sola a su mente. El vacío era porque, más que hacer el amor, el mejor momento era cuando, luego, ya saciados, él tomaba su rostro, la besaba y la abrazaba para dormir juntos el resto de la noche. Se puso en pie y corrió hasta la habitación de Alegra. No pudiendo soportarlo, la necesitaba que ella lo arrullara, que lo mimara. Se detuvo frente a su puerta cuando las imágenes de aquel video vinieron como un veneno a su mente. No, por Dios, otra vez no. Fue certero, como un muerto andante, como alguien que acaba de perder nuevamente su alma, se arrastró hasta su cama y se tiró sobre ella de cualquier manera, intentando exorcizar su mente de esas imágenes demoníacas. Ah, Alegra, cuán imbécil soy si, aun cuando sé que eres una mentirosa redomada, aún te amo. Y con ese pensamiento se quedó dormido. Capítulo 22. Alegra subió furiosa a la cubierta, donde sabía que encontraría a Duncan. Llevaba la misma ropa del día anterior y el cabello recogido de manera descuidada en un rodete, con las mejillas coloreadas de la misma ira y pisando fuerte. Era la primera hora de la mañana y el clima estaba perfecto para pescar, echarse quizá al agua a bucear o disfrutar del paisaje, pero iba a hacer que la devolviera a tierra quisiera o no. La noche anterior había cometido el error de creer que era el mismo Duncan que había conocido antes, y con el que podía hablar razonablemente y negociar la devolución de la Crystal, pero había comprobado que no era así. Al contrario, había salido herida a niveles que él no se alcanzaba a imaginar. Enamorada, y creyendo que lo había recuperado, se había entregado a él en alma y cuerpo de nuevo, para luego comprobar que él solo estaba jugando, y que la había utilizado para echarle en cara la precaria situación en la que estaba. Duncan Richman no volvería a burlarse de ella, como que se llamaba Alegra Whitehurst. Devuélveme al puerto, dijo de un momento a otro. Duncan se giró a mirarla. Llevaba el mismo estilo de ropa que el día anterior, vaqueros y camiseta de tirantes. ¿Eso es una orden o una petición?, preguntó con sorna. Alegra lo miró echando chispas. Si no me regresas, esto contará como un secuestro. A las autoridades no le gustará nada saber eso. Él sonrió enseñando sus dientes. Claro, un secuestro. Estás muy acostumbrada a que es a ti a quien escuchan y atienden siempre, ¿no? ¿Te crees acaso que yo no tengo amigos allá arriba así como tú? Dio unos pasos acercándose a ella, aún con la misma sonrisa en los labios. Te recuerdo que fuiste tú misma quien, sin ser invitada, se metió a mi yate, y anoche participaste muy activamente de la sesión de sexo. ¿Secuestro? Yo lo llamaría más bien allanamiento de morada. Regrésame a tierra, gritó Alegra, y esto sorprendió a Duncan, que nunca la había visto perder los estribos así. ¿Qué más quieres de mí? Verte así, desesperada como estás ahora. Soñé muchas veces con verte morder el polvo, y mira, allí estás. Entonces regrésame a tierra, ya conseguiste lo que querías e incluso más. Anoche conseguiste muchísimo más que una empresa. Devuélveme a tierra. No, Alegra, estoy seguro de que aún puedo obtener más de ti. Ya me quitaste mi empresa, me quitaste mi dignidad. Maldita sea, Duncan, ¿qué otra cosa quieres? ¿Tu dignidad? ¿Tampoco vale que la perdiste ya con solo venir aquí? Creí que podría hablar contigo, creí que podía convencerte de que hicieras lo correcto con respecto a la empresa.
Apelé al viejo Duncan con principios que conocí, pero veo que estos 4 años solo te han convertido en ese tiburón desalmado del que todos hablan. ¿Quién eres? No eres para nada el Duncan que conocí y del que me enamoré. Duncan soltó una carcajada para nada divertida y aplaudió con fuerza. Acabas de sacar tu última carta, ¿verdad? Gritó. Claro, estabas allá en la habitación con tu rubia cabecita maquinando y pensando. A ese le digo que me enamoré y cae. No te engañes, alegra Whitehurst. No estás ni cerca de conseguir ni un centavo de mí. ¿Quieres la Crystal? Trabaja por ella. Mátate como yo me maté en conseguir lo que ahora tengo. No quiero tu dinero, que seguramente fue conseguido de la misma sucia manera que me quitaste la Crystal. Piensa lo que quieras. Eres un monstruo. Sí, y eso me salvó la vida, gritó él a su vez acercándose más a ella, porque ahora me devoro a princesitas como tú, arpías, traidoras y mentirosas. Tú no sabes nada, no tienes ni idea, y no quiero tenerla. Lo peor que me pudo pasar en la vida fue haberme revolcado con una zorra como tú. Sin poder contenerse más, Alegra lo abofeteó, pero, sin previo aviso, él la atrapó en sus brazos, como si fueran dos bandas de acero, y se inclinó hasta besarla. Se apretó contra ella y Alegra comprobó que antes o durante la discusión él se había excitado. «No me toques», gritó en cuanto él le dio un respiro. «Ah, ¿no quieres recuperar a la Crystal? Ni creas que me volveré a acostar contigo». «¿No? ¿Ni por tu herencia? ¿Ni por el legado que te dejó William Whitehurst? No, ni si eres el último hombre en el mundo. Déjame que eche esa teoría al suelo ahora mismo». Él volvió a inclinarse para besarla, pero entonces Alegra le enterró las uñas en la piel desnuda de sus hombros. Él lanzó un bramido que no hizo sino que la apretara aún más. «Aléjate», chilló ella luchando contra él, aunque sabía que tenía la lucha perdida. Él era muy fuerte. Ella deseaba estar con él, sí, pero no así. Quería a su Duncan, no a esta bestia que hablaba con la voz de Duncan, que la besaba con los labios de Duncan. De un momento a otro su raciocinio la abandonó y empezó a llorar porque su cuerpo la estaba traicionando y estaba cediendo ante sus envites. Duncan aflojó el abrazo y dejó que se escabullera. Ella salió corriendo, llorando aún. Se pasó la mano por los cabellos revueltos por la brisa del océano horrorizado consigo mismo. Ninguna mujer se merecía que la trataran así, ni si era Alegra Whitehurst, pero ante ella él siempre había sido poco menos que un primate sediento de sexo. Con paso tembloroso se dirigió a los controles del yate, virando para llevarla de nuevo a tierra. Alegra estaba en su habitación, desconcertada. No podía creer que se le hubiera salido el que se enamoró de él. ¿Por qué lo había hecho? Él solo se lo tomó a burla, como si fuera una estratagema para embaucarlo. Soy una idiota, se dijo, y tuvo ganas de volver a llorar. Por primera vez le decía lo que sentía por él, y todo se había convertido en un malentendido que él usó para humillarla aún más. No tendría oportunidad de volver a escucharlo, se juró. No podía amar a alguien así, a alguien que se regocijaba haciéndole daño. Si bien él tenía razón en estar enojado contra ella, no tenía ningún derecho a gritarla e intentar forzarla. En el pasado nunca lo hizo, y solo la gritó esa última vez, a la salida de la Crystal. Al parecer, él seguía respirando el mismo veneno. ¿Por qué? Había supuesto que en todos estos años él se había olvidado de ella. Había salido con cientos de mujeres hermosas y experimentadas. Cuando la volvió a ver, en su mirada ya no había más ese fuego de antes, lo que la llevó a pensar que, después de todo, él nunca había sentido nada por ella, no se enamoró como ella había supuesto. Además, la noche anterior le comprobó que ella solo había sido un buen revolcón. Entonces, ¿por qué esa ansia de venganza? ¿Alguien puede acaso entender a los hombres?, se dijo, y se limpió las lágrimas. Sintió el barco moverse de nuevo, y aunque no tenía modo de saber si estaban acercándose o alejándose aún más del puerto, se alegró. Estaban de nuevo en movimiento. Duncan caminó con paso enérgico hasta la habitación en la que ella se había instalado. La puerta estaba abierta, y la vio limpiarse las lágrimas. Su eterna debilidad por ella estuvo a punto de traicionarlo,
pero entonces recordó que ella no destacaba precisamente por mantener su palabra en nada. Lo había comprobado con horror hace 4 años. Ya, ya te voy a devolver al puerto, le dijo sin moverse de la puerta de la habitación. No chilles como si te fuera a violar a la menor provocación. Alegra se había encogido al escucharlo, pero se relajó cuando escuchó sus palabras y se giró a mirarlo. Entérate de que en cuanto llegue a Detroit instauraré una demanda contra ti. No espero menos de ti, pero por favor habla con mis abogados. No quiero que me vuelvas a dirigir la palabra si no es necesario. Puede que en este momento te tomes mi amenaza como un mal chiste, Richman, pero te acabaré. Él sonrió de medio lado, sin ganas, realmente. Me gustará verlo. Dio media vuelta y se alejó. El resto del viaje hasta tierra lo hicieron sin mirarse siquiera. Alegra supo que de nuevo tenía cobertura en cuanto su iPhone empezó a vibrar con mensajes y llamadas perdidas de todo el mundo. Antes de tocar puerto, llamó a Bo Anit, y cuando atracaron, allí estaba, esperándola para llevarla de inmediato al hotel, y de allí a la avioneta en el aeropuerto que la llevaría de vuelta a Detroit. En su mente, Alegra iba maquinando estrategias contra Duncan y la Irvine. Recuperaría su herencia. Si él pensaba que se iba a quedar con las manos quietas, viendo cómo él se apoderaba de todo lo que era suyo, estaba muy equivocado, y de paso se vengaría de lo que le había hecho. Nadie jugaba con Alegra Whitehurst. Nadie. Duncan atravesó la puerta de su oficina como una tromba. Hablaba por su teléfono móvil y estudiaba documentos al tiempo. Alegra no había mentido. Se había ido con toda a los juzgados. Aunque sabía que tenía el caso perdido, ella estaba apostando más por el lado del escándalo. Si lo conseguía, y todo el mundo empezaba a pensar que era desleal en sus negocios y cambiaba las reglas de juego a su beneficio en cuanto quería, la imagen corporativa de la Irvine se vería seriamente afectada. Alegra no recuperaría la Crystal, y lo sabía, pero le iba a hacer perder lo que había conseguido con tanto esfuerzo en esos 4 años, un nombre, un prestigio. No me importan las excusas, quiero que demuestres que en todo momento ellos estaban sobre aviso, y que su empresa no se iba a poder sostener en pie si los dejaba solos. Técnicamente la Crystal me pertenece desde el momento en que ellos me firmaron ese papel. Usen ese maldito recurso, gritó a alguno de sus abogados. No vio a Nicholas, que se colaba en la oficina y lo escuchaba vociferar hasta que casi lo tuvo enfrente. Maldita sea, Nick, ¿qué quieres? Estoy bastante ocupado ahora mismo. No podías elegir otro momento para venir a verme. ¿Qué está pasando? Problemas, contestó, esforzándose por normalizar el tono de su voz. Problemas que no dejan de presentarse. No puede ser cualquier tipo de problemas. ¿Mencionaste a la Crystal? ¿No es esa la empresa de...? No te importa, Nicholas. ¿No tienes nada que hacer acaso? ¿Tareas de la universidad? ¿Locuras en tu moto? ¿Qué haces aquí de todos modos? Te dije que quiero un puesto en la Irvine. Cuando te gradúes, ya te lo dije. Estás esperando a que sea un profesional, cuando perfectamente puedes ubicarme en un puesto que pueda desempeñar. Un cargo menor, por allí se empieza. Mira, Nicholas, no tengo cabeza ahora para atender tus demandas. Estoy hasta las cejas ahora mismo. Vete, ¿sí? Luego hablamos de esto. Nicholas echó una rápida mirada sobre el escritorio, viendo papeles con el membrete de la automotriz Crystal, lo que confirmó sus sospechas. Te volviste a ver con ella, ¿verdad? Por eso estás así. Mira, Nick. Está bien, ya me voy. Te esperaré esta noche para conversar. Dile a mamá que llegaré tarde. Tengo mucho que hacer aquí. Ok, lo que digas. Nicholas salió sin agregar una palabra más. Alegra estaba en la sala de juntas, rodeada de Haggerty y los abogados. El viejo Edmund le aconsejaba que desistiera de la demanda, que no conseguiría nada bueno. No, respondió ella, terca. Él está acostumbrado a que todo se haga según su santa voluntad. Tiene que aprender que no es así siempre. Si quiere pelea, pues pelea va a tener. Tarde o temprano saldrá a relucir que esto no es más que un lío sentimental. Te verás envuelta en un escándalo y eso no te beneficiará. Oh, seguro que quedarme quieta me beneficiará muchísimo. Alegra, no seas terca. ¿Qué posibilidades tenemos de ganar? Preguntó ella a los abogados.
ignorando a Haggerty. ¿De recuperar la Crystal? Dice. El más joven de los abogados meneó la cabeza mientras estudiaba unos papeles. La verdad, muy pocas, casi nulas de hecho. Mierda. Es mejor conciliar, hablar con Duncan Richman, llegar a un acuerdo. Lo intenté, contestó ella recordando el tiempo en el yate, y no funcionó. Duncan Richman no quiere conciliar. Él quiere pelear. Tenemos testimonio de que Duncan Richman casi nunca pelea, pero cuando lo hace, siempre pelea a ganar, dijo el otro abogado. La juez nos dio una temporada para conciliar. Dice que podemos arreglar esto por las buenas, pues ambas empresas, tanto la Irvine como la Crystal, llevan sobre sus hombros la estabilidad de la economía del Estado, prácticamente. Si nos vamos a pelea, esto se convertirá en una carnicería en la que ninguna de las dos partes saldrá beneficiada. De todos modos he perdido la Crystal, dijo Alegra rencorosa. Entonces que pierda él lo que más quiere en el mundo. Haggerty cerró sus ojos resignado. No habría otro modo de hacer entrar en razón a Alegra, ni Duncan más que con la fuerza, pues tocaría.